Ok, hablemos sobre las regulaciones de seguridad y cuáles serían pues algunas herramientas comerciales que necesita el área de electricidad. Okay. La idea de este contenido es aclarar cuáles serían los riesgos eléctricos y cuáles serían las acciones que deberíamos tener o las precauciones que deberíamos tener a la hora de hacer trabajos eléctricos, y también pues algunas sugerencias del equipo de protección personal que se debería usar a la hora de hacer trabajos de electricidad. Entonces, en función de eso, vamos a hablar ahora sobre los riesgos eléctricos. ¿Cuáles son los riesgos? Hay alguna información que se repite porque es bien importante, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre riesgos eléctricos. Esos riesgos eléctricos son peligros asociados con el uso de electricidad que pueden causar lesiones o incluso la muerte, ¿ok? Esa es la definición de riesgo eléctrico. Es un peligro asociado al uso de la electricidad. Es crucial es crucial que los trabajadores conozcan estos riesgos para poder evitarlos y trabajar de manera segura. Los principales riesgos eléctricos incluyen electrocución, ¿okay? Que esto ocurre cuando una corriente eléctrica pasa a través del cuerpo. ¿Okay? Eso es básicamente la electrocución, cuando la corriente pasa a través del cuerpo. Esto puede causar daños graves a los órganos internos y en casos severos la muerte. ¿Okay? Eso es la electrocución. ¿Qué otras consecuencias puede traer? Quemaduras eléctricas. Pueden ser quemaduras internas o externas. Y ocurren cuando la corriente eléctrica causa daños en los tejidos. ¿Okay? Eso es quemaduras. Incendios eléctricos son producidos generalmente por cortocircuitos o sobrecargas. ¿Okay? Recuerden que el cortocircuito es una corriente elevada, muy elevada, que tiende a infinito. ¿Okay? Eso produce calor y puede generar incendios eléctricos. Que pueden provocar incendios con daños materiales y personales. Explosiones. Pueden ocurrir en entornos donde hay una acumulación de gases inflamables que se encienden, por ejemplo, por una chispa eléctrica. Y otro riesgo pueden ser caídas, que son, consecuencias, externas o colaterales. Dice, los trabajadores que usan herramientas eléctricas en altura, cuando están elevados, ¿verdad?, pueden caer debido a una descarga eléctrica que les hace perder el equilibrio. Ok, muchas veces no es el arco que te afectó, muchas veces no es la electrocución o no hay arco, de pronto el arco no fue tan grave, pero la caída es lo que genera el problema. Entonces, bueno, son efectos o consecuencias de trabajar con la electricidad en caso de que no se tengan cuidado para ese tipo de riesgo. Existe una organización que se encarga de establecer la regulación con respecto a la seguridad de las personas. De hecho, se llama así Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la OSHA. ¿Okay? Esta organización es la que establece las normas para garantizar la seguridad en el trabajo. ¿Okay? Es la entidad que se encarga de establecer las regulaciones para que el trabajador realice sus actividades en un área de trabajo seguro. ¿Okay? Entonces, bueno, esta establece las normas para garantizar la seguridad en el trabajo, para trabajos eléctricos. Las regulaciones OSHA más relevantes incluyen estas que están acá, quise citarlas para tenerlas de ejemplo. ¿Okay? Esta es el estándar para trabajos eléctricos en la industria general
Dice, estas normas, por ejemplo, este número que está acá, ¿verdad? La 1910-301-399. Estas normas cubren los sistemas eléctricos en los lugares de trabajo, incluyendo el diseño, la instalación y el uso de equipos eléctricos. Abarcan aspectos como la protección contra choques eléctricos, la clasificación de áreas peligrosas y la instalación de equipos eléctricos. ¿Okay? Entonces esa es una subparte que establece las normas para el área donde se va a trabajar, asegurando que exista protección contra choques eléctricos, establecer o definir, delimitar las áreas peligrosas y la instalación de equipos eléctricos. ¿Okay? Y tenemos la subparte K, que es esta que está aquí. Dice que es en el área de construcción, para las normas de seguridad, dice normas específicas para la construcción, enfocándose en la seguridad de los trabajadores en sitios de construcción. Incluyen requisitos para la instalación de sistemas eléctricos temporales y la protección contra riesgos o contra peligros eléctricos. ¿Okay? Entonces tenemos dos subpartes que están relacionadas con los trabajos eléctricos, bien sea en la industria, digamos, general, y también en el área de construcción. Cuando son áreas o zonas que son temporales, también deben existir normas que garanticen la seguridad del trabajador. La organización se llama OSHA, ya muchos los conocemos, ¿verdad? Algunos puntos clave de estas regulaciones. Bueno, comenzando con el entrenamiento y educación, todos los empleados deben recibir capacitación adecuada sobre los riesgos eléctricos y cómo evitarlos. ¿Okay? Debe estar establecido un entrenamiento, incluso esos entrenamientos deben ser regulares, es decir, deben hacerse entrenamiento cada cierto tiempo, generalmente en las auditorías en estas empresas donde requieren estos certificados de calidad, ISO, etcétera. Deben asegurar, deben demostrar que el personal está entrenado, bien sea de todas las áreas, pero específicamente en el área de electricidad, deben tener el entrenamiento de los riesgos que pueden existir y cómo pueden evitar los riesgos eléctricos. ¿Okay? Bloqueo etiquetado, por cierto, hay empresas que ofrecen servicios para entrenamiento de personal, ¿okay? Que es un área bastante interesante. Tengo conocidos que tienen empresas que se dedican a eso, a ofrecer entrenamientos con respecto a riesgos eléctricos. Son bastante completos y es un buen nicho de negocio. Bien, sigamos. Bloqueo y etiquetado, lo que es el lockout tagout, es un procedimiento que todo electricista debe conocer. ¿Okay? Por eso les puse acá la imagencita de cómo luce el tag, ¿okay? Y el candado. Son procedimientos para asegurar que las máquinas y equipos estén desconectados y no puedan ser energizados mientras se realizan trabajos de mantenimiento. ¿Okay? Necesitamos garantizar que nadie va a llegar y va a subir, por ejemplo, el main mientras la persona está haciendo trabajos. Tenemos que garantizar que esos equipos estén apagados, que no hay energía, que están desenergizados mientras el trabajador está haciendo la actividad. Algunos de ejemplos de lockout tagout son estos que están acá. Esto es un candadito, ¿ok? Este candado tiene su llave. Cuando colocas el lock, ¿okay? Debes completar información en el tag, en la etiqueta, en el label. Pone el nombre de la persona que está haciendo el trabajo, ¿okay? Cuál es la actividad que está haciendo, el área específica. Pone toda la información. Incluso puedes colocar tu teléfono, información para contactar, para que te llamen a la persona que tiene la llave. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo en un área específica, necesito quitar la energía, voy al main, quito la energía y cierro. Bloqueo, pongo mi candado y yo me llevo la llave, ¿ok? Yo tengo que garantizar
que nadie va a encenderlo mientras yo esté allá adentro haciendo el trabajo. ¿Entendido? Entonces, bien, llenas la información, pones tu información, teléfono, nombre, lo que quieras. ¿Ok? Esto que está acá, puedes colocar simplemente el candado, pero también tienen esta opción que es en caso de que requieras, digamos, 2 personas para poder activar para poder desbloquear esto que está acá. Si tú necesitas 2, 3, 4 personas, tú puedes poner varios candados en esta misma lock que está aquí. Entonces esto está bloqueando, vamos a suponer un switch, lástima que la imagen está un poco recortada, pero imagínense que esto es un switch que está aquí bloqueado. Cuando yo quito esto, tú puedes prender el switch, cerrar el circuito para que encienda. Bueno, si tú necesitas la autorización de varias personas, pones entonces los candados que necesites, 2, 3 candados, y para poder abrir esto tienen que estar presentes las 2, 3 personas que se requieran. ¿Ok? Se puede usar también para poner el tag, pero también sirve para 2 o 3 o más candados. Es decir, para que se pueda abrir se necesitan más personas, que estén las 3 presentes. Ok, suponiendo que las 3 estén haciendo trabajo adentro. Ok, entonces esta es un procedimiento que todo electricista debe conocer para garantizar la seguridad cuando estén haciendo este tipo de trabajos de electricidad. ¿Okay? Se llama así lockout tagout. ¿Qué más? Uso de equipos de protección personal, por supuesto, personal protective equipment. Guantes, pueden utilizar guantes aislantes, gafas de seguridad, ropa que sea resistente a las llamas. ¿Okay? Hay bastante material, equipos que son de protección personal. Incluso si hay riesgos de arco eléctrico, la ropa es diferente. Hay incluso áreas específicas y cada cierta aproximación, cuando la distancia se va reduciendo al riesgo eléctrico, el equipo de protección personal debe ser superior, y hay, bueno, todo un contenido específico para el riesgo de arco eléctrico y el equipo de protección personal que se utiliza de acuerdo a la distancia que estás del riesgo. ¿Okay? Mantenimiento y diseño de sistemas eléctricos. Los sistemas deben ser diseñados y mantenidos de manera que minimicen el riesgo de choques eléctricos y otros peligros. ¿Okay? Se debe mantener pues un plan de mantenimiento. Por supuesto que el diseño debe garantizar la seguridad de las personas. Estas empresas que fabrican cualquier aparato eléctrico deben asegurar de que el equipo, antes de salir a la venta, al mercado, debe garantizar la seguridad de las personas, que no vaya a haber ningún riesgo de choques eléctricos, y para eso existen diferentes procedimientos de prueba para evitar este tipo, o para detectar si hay algún riesgo de choque eléctrico. Factores que debe tomar en cuenta. Esos son factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo trabajos de electricidad. Por ejemplo, la humedad. ¿Okay? Nunca trabaje cerca de una fuente de electricidad si usted está, o si sus alrededores, o sus herramientas, o sus vestimentas están mojadas. ¿Okay? Tenemos que asegurarnos de que no estemos haciendo trabajo de electricidad y que estemos mojados. ¿Okay? No debería haber agua alrededor. Las herramientas no deberían estar mojadas, la ropa no debería estar mojada, las personas, la piel no debería estar mojada. Yo sé que muchas veces, sobre todo aquí en Miami, el clima es bastante húmedo y sudamos, ¿ok? Y a veces estamos con la piel mojada, pero hay que asegurarnos de mantenernos secos a la hora de hacer los trabajos. De hecho, aquí dice, mantenga al alcance una toalla para secarse las manos, ¿ok? Más adelante les voy a explicar lo que ocurre con la piel, de la resistencia de la piel cuando la piel está mojada. ¿Ok? No trabaje a la intemperie si está lloviendo. ¿Ok? Cámbiese de ropa o de zapatos si estos se resultan mojados.
¿Ok? Son medidas que deberíamos tener en cuenta. El agua no es amiga de la electricidad, ¿ok? Debemos evitar trabajar la electricidad con agua. La atmósfera. Asegúrese de que no haya peligros atmosféricos en su área de trabajo. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, partículas de polvo, ¿ok? O vapores inflamables. Exceso de oxígeno. Recuerden que estos tipos de atmósfera, este tipo de ambientes, que son, por ejemplo, los inflamables o cuando hay mucho oxígeno, una pequeña chispa, aquí lo dice, el escape de una chispa en esas condiciones podría resultar en una explosión o fuego. Hay que ventilar el área, ventile su área de trabajo para reducir la concentración de los peligros atmosféricos a un nivel seguro. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Hay lugares donde la atmósfera pues ahí aumenta el riesgo de explosión o de fuegos. La iluminación, por supuesto, tenemos que pues hacer lo posible por tener una buena iluminación. Dice, la iluminación deficiente es un peligro muy común en muchos lugares de trabajo, porque si no hay suficiente luz para trabajar, pues no vas a poder ver bien lo que estás haciendo. En los casos donde, bueno, vamos a suponer que no hay están haciendo un circuito de electricidad porque no tienen electricidad en esa área, pues instale lámparas que sean portátiles, ¿ok? Que estén digamos aprobadas, que cumplan con pues todas las normas de las regulaciones, pero deben garantizar que tengan buena iluminación. Ahí es válido usar las lámparas que son portátiles de cabeza, las que usamos en la cabeza, que son bastante buenas y alumbran bastante. Asegúrense de que puedan ver bien para que puedan, digamos, minimizar los riesgos eléctricos. Lugar de trabajo seguro. Aprenda a reconocer y a corregir las condiciones peligrosas en su ambiente de trabajo. O sea, todo lo que lo rodea, ya sea en su área de trabajo, sus herramientas, sus equipos de protección, incluso la ropa que usted usa para trabajar. Los avisos de seguridad y códigos de color, ¿ok? Lea y siga todos los avisos colocados en su área de trabajo. Esos avisos lo pueden alertar acerca de peligros específicos. Pueden explicar el uso de los equipos de seguridad o dar instrucciones generales de seguridad. Por eso son importantes los avisos de seguridad y por eso están ahí, ¿ok? En cuanto a los códigos de colores, pues el uso más común de los colores es el rojo para las barreras de detención o interruptores de emergencia. Está el color anaranjado para las partes de maquinarias que están expuestas, que pueden ser peligrosos, o para anunciar peligros eléctricos. Por ejemplo, estas barreras que son como portátiles, los conos, ¿okay? Que te permiten delimitar un área específica de color naranja porque hay riesgo eléctrico. Amarillos son áreas de precaución. El clásico, la cinta amarilla, ¿verdad? Que vemos que es un área de precaución, simplemente, ¿ok? Y verde para la ubicación de los equipos de seguridad, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios. Eso es bueno, es tener información dónde están ubicados, tener acceso a ellos y que no estén, digamos, que no tengan algún obstáculo, sobre todo donde están los extintores de fuego, que no exista algo que esté obstaculizando el camino para tomarlo, ¿ok? Dónde están los equipos de protección también es información importante. Entonces, bueno, estos son algunos de los colores más comunes para el área de seguridad. Mantenimiento, pues toda área de trabajo libre de riesgo debe mantenerse limpia y en orden. A veces sabemos que es complicado mantener el orden, sobre todo cuando estamos trabajando con el tiempo en contra, con poco tiempo, cuando estamos apurados. A veces mantener el orden es un poquito complicado, pero hay que hacerlo por temas de seguridad, ¿ok? El hecho de organizar esta actividad diaria es responsabilidad de cada trabajador. El hecho de organizar diariamente ayuda
a la seguridad del trabajador, la seguridad laboral. Esas reglas de mantenimiento incluyen, por ejemplo, organizar eficientemente las herramientas y equipos. Por supuesto, vamos a poner las herramientas. Las que más se usan, más accesibles, las que menos se usan, pueden estar guardadas en organizadores, en cajas. Regresar cada cosa a su debido lugar después del uso. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Que tú vayas a buscar algo y consigamos la herramienta donde debe ir. Bueno, eso sería bastante ideal. Mantener el área de trabajo libre de trapos, basuras. Miren qué importante es esto. Ok, mantener el área de trabajo libre de trapos. Ok, en una oportunidad lo vi. Un técnico estaba haciendo un trabajo y estaba con una herramienta, yo lo conozco como esmeril, y suelta como unas chispitas. Y había un trapo cerca y el trapo además tenía como restos de algún aceite o de algún líquido raro con el que habían limpiado. El trapo agarraron, lo limpiaron para quitar ese líquido, que no recuerdo bien qué era, pero tenía como un aceite, una cosa. Y bueno, esa pequeña chispita que apenas le cayó cerca al trapo y eso fue un incendio. Entonces hay que tener cuidado con los trapos y con la basura cerca del área de electricidad. Limpiar rápidamente todo derrame de sólido o líquido. ¿Okay? No se puede continuar trabajos eléctricos con derrames, sobre todo de líquidos. ¿Okay? Mantener el piso en su área de trabajo completamente seco. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son, quizás sabemos como que son cosas que son tácitas, pero a veces en el día a día la dinámica del trabajo no te permite pues seguir cada una de estas pautas, pero recordemos siempre que esto nos ayuda a mantener la seguridad de la persona, la seguridad laboral. Riesgo de la electricidad estática. Miren este pelito de bebé. Riesgo de electricidad estática. Dice, los riesgos derivados de la electricidad estática son tanto o más comunes y frecuentes que los derivados de la electricidad industrial. Y paradójicamente, esta es una de las formas más desconocidas de las manifestaciones de energía eléctrica. ¿Ok? Nosotros es muy, como dice aquí, es desconocido. No sabemos en qué momento nos cargamos. Lo que sí sabemos es que cuando tocamos algo, nos descargamos y es tan incómodo cuando sufrimos esas descargas. Donde hay que tener cuidado con la electricidad estática, sobre todo para los equipos que son sensibles a las descargas estáticas. Estos son tarjetas electrónicas, por ejemplo. Dentro de esas tarjetas electrónicas hay unos componentes, unos chips, unos integrados, que le llaman, que son muy sensibles a las descargas estáticas y son sensibles también al EMI, a la interferencia electromagnética. Entonces estos componentes a veces lo indican. Yo no sé si les puse por acá el símbolo, no lo puse, bueno, yo se los busco y se los agrego acá. Esos componentes o esas tarjetas indican que son sensibles a las descargas electrostáticas. Entonces, cuando eso es el caso, cuando vas a manipular tarjetas o componentes de ese tipo, debemos asegurar que estemos aterrados, que no estemos cargados con estática, porque esas descargas son valores muy altas en tiempos muy cortos que se muestran como una chispita. También muchas veces lo vemos también, a veces hasta se ve, es tan fuerte que se ve. Y eso daña los componentes electrónicos. De hecho, más adelante vamos a hablar de algunos componentes electrónicos y cuáles son más sensibles a estas descargas electrostáticas. Pero entonces, bueno, recuerden usar equipos de protección personal. Hay guantes que son específicos para evitar descargas electrostáticas a las tarjetas electrónicas, ¿ok? Por eso es que las tarjetas electrónicas incluso vienen dentro de unas bolsitas que son como metálicas, que evitan que esas descargas pasen a la tarjeta y dañen componentes. ¿Ok? Ropa y equipos de protección personal. Utilice siempre ropa apropiada para su trabajo. Su ropa debe ser práctica y cómoda, por supuesto. ¿Ok? Debemos estar cómodos a la hora de hacer trabajos.
Recuerda estas reglas básicas. Use un buen par de zapatos resistente al aceite, ¿ok? Con suela y tacones antideslizantes, que sean antirresbalantes, como lo conocemos nosotros, ¿ok? Zapatos que sean aislados, pero que también sean antideslizantes. No use ropa que quede demasiado apretada para no limitar la libertad del movimiento, es decir, a veces nos tenemos que agachar, tenemos que hacer movimientos y si estamos muy apretados vamos a estar incómodos, ¿ok? Tampoco utilice ropa demasiado suelta, ¿ok? Ya que esta ropa puede enredarse con los equipos o algún objeto en un momento de emergencia, ¿ok? Aquí habla de la ropa, una ropa muy suelta se puede quedar enredada también. Y no solamente la ropa, ¿ok? Las prendas, ¿ok? Aquí lo dice, quítese todas las prendas, anillo o reloj de metal. El oro y la plata son excelentes conductores de electricidad, ¿ok? Todo lo que es todas las prendas, los anillos, los relojes, sobre todo si es oro y plata. Yo sé que pues nosotros nos encanta lo que es el oro, usar mucha prendas de oro, pero recuerden que el oro es un excelente conductor de electricidad, así que tengan cuidado. Por allá han habido muchísimas noticias con respecto a esto. Un compañero en una oportunidad, no fue la ropa que estaba muy suelta, pero fue una argolla en su oreja que se quedó prensada en un techo, ¿ok? Y le rompió la oreja. Entonces, bueno, no fue algo tan grave, pero evitemos este tipo de incidentes, ¿ok? Las prendas, era una argolla que tenía en su oreja y se le quedó en un techo. Entonces, bueno, ojo con las prendas, los anillos, cuando vamos a hacer trabajo, pues hay que quitárselos. Antes de comenzar a trabajar, abotónese las mangas de la camisa, ¿ok? Hay que quitarse la corbata, al igual que cualquier cadena o bufanda. Cualquier cosa que esté colgando hay que quitarla, ¿ok? Operaciones seguras de los equipos. Bueno, las herramientas descargadas deben estar descargadas y operadas con descuido son la causa directa de muchos accidentes eléctricos. Es decir, esas herramientas que están por ahí sueltas, tiradas, o que simplemente no la estás usando con precaución, es la causa de muchos accidentes eléctricos. Hay que escoger herramientas que sean apropiadas para el trabajo y digamos el trabajo que vamos a realizar, y hay que usarla correctamente, ¿ok? Eso va a hacer que la herramienta dure más, ¿ok? Porque la vamos a cuidar, pero además a la hora de hacer el trabajo eléctrico vamos a evitar accidentes. Por ejemplo, hay este tipo de wrench, ¿okay? de llave, de herramienta. Eso es metálico y es conductor, ¿ok? En una oportunidad también vi que se quedó puesta, o sea, la descansaron sobre un capacitor, ¿ok? Sobre el capacitor, como el capacitor estaba descargado, pues no había ningún problema. El capacitor tiene unas barras, ¿ok? Y entonces cuando fueron a energizar, resulta que el capacitor estaba conectado y la herramienta, bueno, eso fue un escándalo en lo que hizo el corto para el capacitor y el voltaje aplicado. Entonces, ¿por qué? Porque dejaron una llave de este tipo puesta sobre las dos barras y resulta que las barras eran las conexiones de ese capacitor. Entonces, bueno, ojo con dejar tiradas, aquí dice descargadas, pero con dejar tiradas o mal puestas las herramientas. Las herramientas pónganlas en su lugar, en su puesto, ¿ok? Antes de comenzar cualquier trabajo, inspeccione todas sus herramientas para verificar que estén en buen estado, que estén limpias, que estén secas, que no tengan aceites o depósitos de carbón. Recuerden que el carbón es un conductor, ¿ok? Y cuando creemos que es sucio y resulta que ese sucio es carbón, ese carbón es conductivo, ¿ok? Nunca modifique las herramientas o equipos eléctricos sin autorización previa. Yo sé que muchas veces hacemos adaptaciones a las herramientas, pues bueno, lo ideal sería que compráramos la herramienta correcta para el trabajo que vamos a hacer. Las siguientes son algunas de las normas para las herramientas de mano. Toda herramienta de mano debe tener aislamiento, ¿ok? Deben ser, digamos, las herramientas para el electricista deben tener aislamiento de fábrica en el punto de agarre, es decir, estas herramientas tienen que estar, digamos, isolated, deben estar aisladas,
¿ok? Deben tener una goma, un material aislante en la parte donde agarras, donde hay contacto. No asuma que las herramientas aisladas son seguras para todo tipo de trabajo, especialmente al trabajar con circuitos energizados. ¿Okay? Hay que revisar el aislamiento de las herramientas. Hay aislamientos que son a 600 voltios, aislamientos que son a 1000 voltios, 2000 voltios, 7000 voltios. ¿Okay? Si la herramienta tiene la información, es bueno que la revisen cuál es el aislamiento que tiene esa herramienta. ¿Okay? ¿Qué más? No use ninguna herramienta con rajaduras. ¿Okay? De hecho, en una oportunidad vi que como método de precaución para garantizar que la herramienta que estás usando no está vencida, puede que si tiene rajaduras obviamente no las vas a usar. Si tiene señales de desgaste o con grietas en su aislamiento, por supuesto que no la puedes usar. Pero además esta empresa que me llamó la atención, no solamente se aseguraba de que las herramientas no estuviesen rajadas o con grietas, que el aislamiento no estuviese deteriorado, sino que además ellos aseguraban que cada año o cada 6 meses, dependiendo de la recomendación del fabricante, ellos ya tenían que cambiar la herramienta, bien sea la herramienta o el instrumento de medición que tenía aislamiento. Y entonces esta empresa lo que hacía era que establecía un código de colores. Para la primera mitad del año usaba herramientas que tenían aislamiento, qué sé yo, rojo, ¿okay? O las etiquetaban con color rojo. Y en la segunda mitad del año le ponían un color verde, ¿okay? Y así ellos garantizaban que si ya estás en octubre y tienes una herramienta con color de febrero, ya no la puedes usar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es probable que el aislamiento ya no esté haciendo su trabajo. ¿Okay? Es una medida bastante extrema, yo lo vi y me pareció súper interesante porque ellos se preocupan mucho por la seguridad de la persona. Claro, también son los niveles de voltajes con los que trabajan y el tipo de prueba que hacen. Ellos tienen que garantizar que las personas que trabajan ahí están haciendo un trabajo y no corren ningún riesgo eléctrico. Entonces, bueno, me pareció una práctica bien interesante. Se manejan con colores por meses, ¿ok? Esta herramienta ya tiene 4 meses, estamos en el color amarillo y resulta que esta herramienta todavía está en verde, entonces hay que cambiarla. Ese tipo de cosas es bastante bueno implementarlas para garantizar que tienes una herramienta con buen aislamiento. ¿Qué más dice acá? Bueno, entonces asegúrense que la herramienta no tenga ninguna rajadura porque, entonces ya ahí perdió, ya esa herramienta no te va a proteger como debería hacerlo. Nunca trate de aislar las herramientas usted mismo. Recuerden que por mucho, digamos, nosotros podemos tener conocimiento y bueno, sabemos que el plástico aísla y agarramos un tape y muchas veces protegemos, pero no sabemos qué tan eficiente es, digamos, ese aislante que nosotros vamos a poner. Para eso están estas personas que estudian los materiales y que hacen se estudian toda la ciencia de este tema de aislamiento para crear productos que sean certificados para aislamiento. Entonces, bueno, lo ideal sería que nosotros mismos no tomáramos esa acción, sino que compráramos herramientas que ya estén aisladas y que tengan, pues, que garanticen la seguridad de la persona. Los enchufes eléctricos y los cables de extensión. Bueno, por aquí hay muchísima información, yo solamente les voy a mencionar, digamos, como riesgo hay que evitar un incendio, ¿ok? Para evitar un incendio causado por un enchufe o un cable de extensión sobrecargado, hay que recordar estas reglas. Ya ustedes, pues bueno, seguramente hay algunos estudiantes que ya saben calcular amperidad para los cables, pero bueno, recuerden que a veces usamos extensiones a la ligera y seleccionamos una extensión que no soporta, por ejemplo, la cantidad de corriente que estamos conectando ahí para pedir corriente en esa extensión y resulta que la extensión se calienta. O sea, hay que evitar seleccionar una extensión que no soporte la cantidad de corriente que vamos a conectar ahí. Entonces dice, verifique que todos los cables de extensión sean del tamaño y especificación correcta para la herramienta que se está utilizando. Es decir, que si estoy usando una herramienta que consume, no sé, 5 amperios, 6 amperios, necesito que la extensión me soporte al menos el 1.25, el 25% por encima de esos 6 amperios, ¿ok? Para evitar que se caliente. Use siempre tomacorrientes con contacto a tierra y no
los sobrecargue, es decir, no sé si recuerdan, en nuestros países habían estos, no teníamos la tierra, ¿ok? Y la cosa también funciona, pero la tierra nos da seguridad. Si hay algo, alguna corriente que de desbalance, esa se va a ir por la tierra, ¿ok? Evitar sobrecargas es pedirle más de lo que puede dar. Ok, es decir, no con una misma extensión vamos a conectar 5 aparatos y la pobre extensión ahí sufriendo. Ok, nunca remueva el contacto a tierra de los tomacorrientes, que esto es una práctica muy latina. Ok, nunca remueva el contacto a tierra de los tomacorrientes. ¿Qué hacen? O lo sacan del tomacorriente o incluso de acá eliminan este terminal, porque entonces el tomacorriente no lo tiene, entonces yo también se lo quito acá. Ok. No, hay que evitar, no se puede quitar el contacto a tierra de los tomacorrientes para poder conectarlos a un enchufe de pared de 2 ranuras, ¿ok? Que es lo que he visto muchas veces, le quitan esto para poder conectarlo a un tomacorriente que tiene solamente los 2 terminales, ¿ok? Hay que utilizar un tomacorriente que tenga los 3, que tenga tierra, ¿ok? Esto vamos a corregirlo de una vez porque no es quitar el contacto a tierra del conector, podemos decirlo así, del conector, para poder conectarlos a un enchufe de pared de 2 ranuras o a un tomacorriente. Ok, utilice siempre un adaptador de tomacorriente aprobado e instale el contacto a tierra apropiadamente. No use más de un adaptador por cada enchufe doble de pared. Es decir, si es un enchufe que es doble, bueno, un adaptador. Ok, no podemos usar para un solo enchufe 5 o 6 adaptadores, ok, porque eso pues va a sobrecargar esa conexión. Cuando hay ese tipo, digamos, muchos cables de estos conectados y todos llegan a un solo toma, ok, corremos el riesgo de sobrecargar esa conexión y ahí puede haber calor. Y el problema de ese calor ahí es que eso se queda ahí, no va para ningún lado, y ahí es donde viene el fuego. Bien, medidores y equipos de análisis deben ser tratados como cualquier otra herramienta, por lo cual se deben aplicar las mismas reglas. Hay que escoger el equipo de análisis apropiado para el trabajo. Use los procedimientos de prueba adecuados. Muchas veces esos procedimientos están escritos, deben estar escritos, y aunque la persona se lo sepa, tiene que seguirlo para evitar saltarse o evitar vicios en el procedimiento. Nunca exceda las limitaciones del equipo de análisis, por favor, evitemos dañarlos, ¿ok? Hay equipos que son muy buenos, pero el uso que le damos hace que se dañe o que se deteriore o que pierda la vida útil, ¿verdad? Inspeccione los medidores y demás equipos de análisis con regularidad para verificar que estén funcionando bien. En estas empresas donde hay, como les dije, estas auditorías de calidad, ellos les exigen que los equipos de análisis, los instrumentos de medición, incluso las herramientas, estén calibradas, y esas calibraciones se deben hacerse cada 6 meses o cada año. Y es la manera en que pues aseguran de que todo esté funcionando bien. Revise las ondas y los cables de las ondas para detectar cualquier defecto, ¿okay? Quite la energía del circuito antes de conectar los equipos de análisis, eso es importante, desconectar, apagar antes de ingresar e instalar los equipos, hacer el setup de los equipos. Hay que asegurarnos de que todo esté desenergizado. Energice únicamente para leer las medidas y quite la energía nuevamente para desconectar los equipos de análisis. Si estamos haciendo un troubleshooting, si estamos haciendo una revisión, una identificación de falla, estamos analizando qué está pasando en ese circuito, lo ideal es que mantengamos todo desenergizado y cuando vayamos a hacer la medición, encendemos. No es que siempre vamos a tener encendido y estamos llegando y estamos así todos a la ligera, no. Es bueno, digamos, con precaución, desconectar o apagar, instalas todos tus equipos, vamos a medir la corriente o vamos a medir el voltaje, vamos a revisar con este osciloscopio, enciende. ¿Okay? Cuando vas a analizar que ya tienes todo el setup establecido, ahí es cuando vas a encender. Las escalerillas. Las normas de seguridad para trabajos con escaleras, incluyen el uso de escaleras que sean no conductoras, que sean firmes y hechas de madera o de fibra de vidrio, no utilizar escaleras de aluminio las cuales conducen la electricidad,
Colocar las escaleras de tal forma que no se deslicen o se caigan. Usar cubiertas de caucho para las patas de las escaleras, las cuales añaden protección contra los choques y los resbalos, ¿verdad? Accidentes eléctricos típicos. Los accidentes atribuibles a causas eléctricas pueden ser de dos tipos. Los accidentes que son producidos por circulación de corriente a través del cuerpo o parte de él, que es el shock eléctrico, lo que hablamos inicialmente. Pero también los accidentes sin que exista una circulación de corriente, que es, por ejemplo, cuando te caes de una escalera o de de una parte alta. ¿Okay? Por ejemplo, riesgo de accidentes sin circulación de corriente o sin que exista circulación de corriente a través del cuerpo. Por ejemplo, tenemos quemaduras por proyección del metal fundido en un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito hay fuego y a veces ese fuego es lo que genera la quemadura. ¿Okay? A ti no te pasó la corriente, pero el fuego que hubo ahí te puede afectar. ¿Okay? Lesiones a la vista por arco eléctrico. De pronto estás en un área donde hay riesgo de arco eléctrico y hay un arco eléctrico, te puedes lesionar la vista por ese arco. Lesiones traumáticas o mutantes producidas por la puesta en marcha de una maquinaria eléctrica, por ejemplo, ¿okay? Que es bastante traumático, donde tengas alguna lesión cuando estás encendiendo alguna máquina, etcétera, ¿okay? No es que te pasó corriente, pero igual sufriste un accidente. Riesgos de accidentes con circulación de corriente. Estos sí son cuando te pasa la corriente por el cuerpo. Dice, si el individuo no aislado toca uno de los polos de un conductor, la electricidad se descargará a tierra a través de su cuerpo. En cambio, si el contacto se realiza simultáneamente con los dos polos del conductor, el cuerpo del individuo servirá para cerrar el circuito. Aquí está. Tenemos una fuente de alimentación, ¿okay? Y imagínense que la persona está cerrando el circuito con la mano y el pie, porque esta persona está no aislada, ¿okay? No está aislada. Y toca entonces si cierra esto y cierra esto, él está cerrando el circuito. Si toca un solo polo, no hay problema, porque entonces la corriente lo que hace es que se va por la tierra, que es lo que está diciendo aquí. Mientras que si él toca los dos terminales, él cierra el circuito y la corriente va por aquí. ¿Okay? Aquí les puse un pequeño ejemplo. Esta es la fuente de alimentación de 120 voltios. El cuerpo en este ejemplo tiene una resistencia de 100 kiloohmios. ¿Okay? Y entonces, ¿cuánta corriente va a pasar por el cuerpo de la persona? Bueno, dividan 120 entre 100.000, eso va a dar 1.2 miliamperios. ¿Okay? Dice, la magnitud del daño producido por una descarga eléctrica depende de la intensidad de corriente, lo que llamamos amperaje. También depende de la duración de la misma, no es solamente de la cantidad. Sí, es importante la cantidad, pero también depende de la duración, de cuánto tiempo estuviste expuesto a esa cantidad de corriente. Y también va a depender de la trayectoria recorrida en el cuerpo del sujeto, es decir, por dónde pasó la corriente, porque su trayectoria va a definir cuáles son los órganos que van a sufrir. ¿Okay? Hay, digamos, recorridos que pueden tener menos probabilidad de supervivencia que otros. ¿Okay? Entonces también afecta la trayectoria. Entonces, cantidad de corriente, duración de la corriente y trayectoria de la corriente. ¿Okay? Dado que en el momento de la descarga eléctrica el individuo pasa a formar parte del circuito, porque esta persona es la resistencia, básicamente, hay que tener en cuenta otros factores tales como su mayor o menor conductividad. Y esto es lo que yo les decía, por ejemplo, el estado de humedad de la piel influye. ¿Okay? Si la persona está mojada, va a tener menos resistencia. ¿Y qué pasa cuando la resistencia es baja? ¿Pasa mucha o pasa poca corriente? Cuando la resistencia es baja, pasa mucha corriente. ¿Okay? Entonces, cuando la resistencia del cuerpo disminuye, va a pasar más corriente y por lo tanto va a haber más daño. ¿Okay? Entonces dice, si está mojada, si la piel está mojada,
disminuye la resistencia al pasar la corriente. Es decir, que el sujeto se vuelve mejor conductor. Vamos a acomodar esto que está... no, está bien, ya que si esta está, era con acento en la A. Ay, no, vamos a darle aquí atrás. Ya que si esta está mojada, disminuye su resistencia al camino de la corriente. ¿Ok? Es decir, el sujeto se vuelve mejor conductor porque tiene menos resistencia. Al tener menos resistencia, conduce más. Es decir, le va a pasar más corriente. El peligro de muerte es mayor cuando la corriente eléctrica atraviesa órganos vitales. Por eso les decía el tema del recorrido. ¿Ok? En su paso por el individuo. Por ejemplo, si pasa por el corazón, es probable que no sobreviva. ¿Ok? Esto se le llama fibrilación. Pulmones. ¿Ok? Sistema nervioso. Se le llama paro respiratorio. Entonces, bueno, dependiendo del recorrido, va a ser la probabilidad de supervivencia. Manos mojadas y pie descalzo con piso mojado. Imagínense esto. ¿Ok? Esta persona está mojada. ¿Ok? Ella está mojada, no está aislada y además está mojada. Está tocando el piso donde está el agua. ¿Ok? Y entonces, bueno, toca algo acá eléctrico. Este va a ser el recorrido, por eso lo muestran en rojo. Este es el recorrido. Si se fijan, esta es la mano izquierda, por este lado está el corazón. ¿Ok? En este caso es diferente. En este caso la persona está aislada. ¿Ok? Y bueno, aquí les puse otro ejemplo. En este ejemplo daba 1.2 mili. En este ejemplo da 120 mili. Porque fíjense, el voltaje es 120, pero como el cuerpo está mojado, la resistencia ya no son 100.000, es 1000 nada más. O sea, en el ejemplo eran 100.000, pero como ella está mojada, la resistencia bajó a 1000 nada más. Ya no son 100.000, sino 1000 nada más por el simple hecho de estar mojada. Como su resistencia es 1000, 120 entre 1000, eso le da 0.12 o lo que es lo mismo 120 miliamps. Aquí daba 1 miliamps nada más. Aquí le da 120 miliamps. Entonces el solo hecho de estar mojado hace que tu resistencia baje y por lo tanto va a pasar más corriente. ¿Cuáles son los efectos del shock eléctrico en el cuerpo humano? O sea, ¿cuáles pueden ser esos efectos en el organismo? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con una específica cantidad de corriente? Bueno, fíjense ustedes. En este lado de la tabla tenemos la corriente, que también se llama intensidad de corriente, medida en miliamps, ¿ok? Ni siquiera en amperios, en miliamperios. Tenemos consecuencias para la corriente directa, que en nuestro país les llamamos corriente continua, por eso las letras CC. En realidad aquí es CD de corriente directa, o DC, perdón, Direct Current. Y esto es corriente alterna. Entonces, corriente directa, baterías, digamos, ejemplos de baterías o fuentes de alimentación de corriente directa, y corriente alterna. Y tenemos una sección para hombre y para mujer en cada uno de los casos. Bien, de este lado tenemos los efectos del organismo. Entonces vamos a suponer que la corriente o la intensidad de corriente es de 1 miliamps. Entonces, en el caso del hombre, puede que no tenga ninguna sensación. La mujer para corriente directa serían 0.6 miliamps, ¿ok? Ninguna sensación. Y en la corriente alterna es aún más bajo, 0.4 y 0.3 para la mujer. Puede que no tengan ninguna sensación, ¿ok? Ya en el umbral de percepción nos entramos entonces a 5 amperios en el caso de la corriente directa para el hombre, 3.5, ¿ok? Y ya para la corriente alterna, ya con 1.1 o 0.7 en el caso de la mujer, empezamos al umbral de percepción. De pronto podemos percibir algo, ¿ok? Ya entonces en el límite estaríamos de 10 miliamps, 10.5 miliamps. Vamos a enfocarnos en la corriente alterna, que es lo que tenemos en casa, ¿ok? En el área residencial y comercial, vamos a decirlo así. 16 miliamps para el hombre, 10.5 miliamps para la mujer. Ya estamos en el límite, ¿ok? Ya la cosa empeora cuando superamos los 20 amperios, 23 amperios para el hombre, 15 amperios para la mujer. La mujer tiene menos resistencia, ¿ok? Dice,
choque doloroso y grave, hay contracción muscular y hay dificultad respiratoria. ¿Con cuánto? Con 23 miliamps. ¿Okay? 23 miliamps en el hombre, 15 miliamps en la mujer. ¿Okay? Cuando la cosa empieza a ponerse muy grave, principios de fibrilación ventricular, o sea, estamos afectando ya el corazón, 50 miliamps, 35 miliamps. Recuerden que estos valores son muy bajos. El efecto que puede tener es muy grave con valores tan bajos de corriente. 1000 miliamps es 1 amperio, un simple amperio, 1. ¿Okay? Ya hay fibrilación ventricular, esto es básicamente el corazón, posible en fíjense ustedes, y además que sea en tiempo corto. ¿Ok? Fibrilación ventricular posible en choques cortos, corta duración hasta 0.03 segundos. O sea, instantes de milisegundos. ¿Ok? 30 milisegundos o 0.03 segundos. 1 amperio nada más. Ya por aquí estamos fallando en corazón. Y esto por aquí dice fibrilación ventricular posible en choques cortos hasta 3 segundos. Ya sería... esto es 1 ampere, esto es 0.1 ampere. Bueno, entonces vamos a seguir acá, ya va, déjenme. Bien, la trayectoria de la corriente, lo que decíamos que es importante, ¿ok? Fíjense el camino de la corriente. Esta persona está tocando línea a línea acá, ¿no? O sea, el circuito se le está cerrando así. Pasa por el corazón y la cabeza y sigue, ¿ok? En este caso es diferente porque solo está tocando una y el circuito lo cierra con el piso. Chácata, ¿ok? Aquí simplemente está tocando uno, tampoco hay, digamos, riesgo. Aquí sí, fíjense, la corriente pasa por este lugar, por esta trayectoria, ¿ok? Igual acá, esto es que tocó acá, pero este es que la cabeza tocó la línea. Y bueno, aquí se puede ir por los dos extremos, las dos extremidades, las dos piernas. Entonces, bueno, la trayectoria definitivamente es importante. ¿Okay? Aquí está tocando acá y acá, aquí un solo lugar y aquí está tocando por aquí y la cabeza también. ¿Okay? Aquí solo toca cabeza y pie y aquí una mano y la pierna. Y bueno, esta es la trayectoria. Entonces, bueno, ahí tienen ejemplos de las consecuencias con respecto a la trayectoria de la corriente. Otra clase de lesiones derivadas de un golpe eléctrico es la que resultan, por ejemplo, cuando un obrero cae de un andamio o un piso alto, que habíamos hablado de esto, después de haber entrado en contacto con un circuito eléctrico que le ha hecho perder el equilibrio. Esta clase de accidentes se debe a las contracciones musculares involuntarias producidas por la electricidad. Trabajo con circuitos energizados, a veces no hay otra opción que trabajar en circuitos energizados, ya que el análisis y el mantenimiento no pueden hacerse de ninguna otra forma. Por ejemplo, si tú necesitas analizar la corriente, ver la corriente, medir la corriente, pues tiene que estar pasando corriente, por lo tanto el circuito está, como dicen, en caliente, en vivo. Los peligros presentes al trabajar con circuitos energizados son tan serios que la única forma de trabajar con seguridad es aplicando todos los principios relacionados con este tipo de operaciones. Entonces, remueva todos los objetos agudos o cortantes en el área de trabajo, porque, como decía, si te resbalas, si te caes y hay algo puntiagudo o hay alguna herramienta cortante, te puedes, digamos, afectar. ¿Okay? Además de cualquier cosa contra la cual puede ser arrojado o lo que puede hacer tropezar si recibe un choque eléctrico. ¿Okay? Entonces, si recibes un choque eléctrico, tienes contracciones, te pierdes el equilibrio, te puedes caer y hay que evitar que tengas cosas cortantes o agudas en el área donde estás trabajando. Limite el acceso en su área de trabajo, hay que poner barreras, ¿ok? Cintas de precaución, barreras de estas con conos, etcétera. Piense en la manera como usted va a escoger y utilizar sus herramientas, equipos de análisis y equipos de protección personal antes de comenzar a trabajar. Es decir,
Si usted está en riesgo eléctrico y está todo en caliente, usted dice, bueno, voy a agarrar esta herramienta, la voy a agarrar primero esta, luego voy a hacer aquello, luego aprieto aquí. Es decir, piense en cuál va a ser el procedimiento que vas a seguir para evitar esos accidentes, evitar tocar algo que no debas. Al trabajar en circuitos energizados, utilice únicamente herramientas eléctricas con doble aislamiento, ¿okay? Que estén aislados, lo que les hablaba hace unos minutos, que no tenga ningún daño en el aislamiento. Conozca el voltaje y los niveles de frecuencia a los que puede ser expuesto para tomar precauciones necesarias. ¿Okay? Usted tiene que saber cuánto es el voltaje que hay ahí, ¿okay? Cuál es la frecuencia, etcétera. Conozca los valores que está ahí para tener idea de la precaución que va a tener. No asuma que no hay riesgo o que no hay peligro únicamente porque el voltaje es bajo. No. ¿Okay? Nunca asumamos que no hay peligro, siempre el peligro está ahí presente. Conecte a tierra todas las superficies de trabajo, que todo esté aterrado. Asegúrese de utilizar guantes de caucho aprobados en ambas manos. Por ahí ya les tengo una paginita para que vean ejemplos de guantes que tienen buen aislamiento y que soportan voltajes elevados. Nunca trabaje solo con un circuito energizado. Asegúrese que haya un observador presente, que haya otra persona observando, que esté una persona, un compañero de trabajo. Nunca se trabaja la electricidad solo. ¿Okay? La regla de una sola mano. Siga la regla de una sola mano al trabajar con circuitos eléctricos energizados, ya que de lo contrario, la electricidad pasaría de un brazo a otro, que el ejemplo que les mostré arriba. Puede pasar a través de órganos vitales, pueden causar parálisis o muerte. Trabaje con una sola mano y mantenga la otra mano hacia el lado o dentro de su bolsillo para que no cierres el circuito. Factores técnicos. Los factores técnicos que intervienen en un accidente eléctrico con circulación de corriente son la intensidad de corriente, el voltaje aplicado y la resistencia del cuerpo humano, es decir, la ley de Ohm. Voltaje, corriente y resistencia, en este caso, del cuerpo humano. La mayoría de las personas posee una gran confusión sobre si es la corriente o es el voltaje. ¿Cuál es el factor que determina el accidente eléctrico? ¿Qué tan grave es? No, que fue la corriente, no, que fue el voltaje. En realidad, como les dije, son todos esos tres factores. Depende la resistencia del cuerpo, depende el tiempo al que estuviste expuesto a esa cantidad de corriente, por supuesto la cantidad de corriente. ¿Okay? Podemos citar a modo de ejemplos que accidentes ocurridos en un mismo voltaje han producido casos fatales y otros simplemente de carácter leve. ¿Ok? Entonces, si es una cosa o es la otra, es la combinación de todo, es la ley de Ohm. El cuerpo humano posee una resistencia propia que no es constante. La resistencia a la circulación de un flujo de corriente reside principalmente en la superficie de la piel. Entonces, la piel que es dura, que está áspera, que está seca o callosa, esa tiene más resistencia o tiene una resistencia relativamente elevada. Es decir, cuando usted tiene callos, pues tiene más resistencia, está más protegido. ¿Qué tal? Mientras que la piel húmeda, la que está humectada, la que está piel delgada, que es muy suave, o si tiene peladuras o si estás con cortes, te cortaste, si tienes una herida, eso te baja la resistencia del cuerpo. Al tener una herida, si tienes una cortadita, te cortaste, la resistencia del cuerpo va bajando, disminuye. Entonces lo que dice acá, presenta una resistencia notablemente inferior. Entonces, una vez que vencida la resistencia de la piel, nada, la corriente fluye. Al vencer la resistencia del cuerpo, la corriente comienza a fluir por la sangre y los tejidos internos del cuerpo. Es decir, ese conductor, ese cable es la propia cuerpo de la persona. Entonces, bueno, aquí dice la siguiente tabla de valores experimenta los promedios, nos da una referencia sobre las variaciones que experimenta la resistencia del cuerpo. Por ejemplo, una piel que está seca tiene entre 600.000 y 100.000 ohmios, por eso el ejemplo que les puse arriba, una piel seca normal tiene 600K o 100K, entre ese rango está. Mientras que la piel húmeda baja notablemente desde 10K hasta 1K. ¿Ok? Piel húmeda baja la resistencia.
La parte interior del cuerpo, desde las manos a los pies, entre 600 y 400 ohms. Eso es un conductor pero perfecto, ¿ok? Esta resistencia es muy bajita. Y considerar la piel 100 ohmios aproximadamente, ¿ok? Entonces son valores, cuando estamos secos es posible que tengamos un poquito más de probabilidad de supervivencia que húmedos, ¿ok? O si la piel está húmeda, humectada, está suave, o si tienes heridas, la resistencia baja. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. Generalmente cualquiera de los siguientes efectos de la corriente puede causar lesiones al cuerpo humano e incluso la muerte. Contracción de los músculos del tórax, que imposibilita la respiración, hasta el extremo de poder causar la muerte por asfixia, si se prolonga el paso de la corriente por el cuerpo. Parálisis normal del sistema nervioso, lo que también puede interrumpir la respiración. Dislocación del ritmo normal del corazón, la circulación sanguínea, se interrumpe y se sobreviene la muerte porque el corazón no puede recobrarse espontáneamente. Suspensión del funcionamiento del corazón por contracción del músculo del tórax, pues en este caso el corazón puede volver a latir normalmente al separar la víctima del circuito eléctrico. Hemorragias y destrucción de los tejidos, nervios y músculos a causa del calor que desarrolla el paso de una corriente muy intensa. Básicamente lo están quemando, como dicen, por dentro, Dios guarde. ¿Ok? Porque recuerden que la corriente es movimiento y allá hay calor. Las prácticas de trabajo poco seguras constituyen la segunda causa de accidentes. Usted y su supervisor deben unir esfuerzos para implementar los procedimientos aprobados de trabajo seguro. Manténgase alerta. Trabaje de forma eficiente y sin apuros, y piense siempre en las formas en que puede protegerse de los peligros. Evite distracciones. El aseguramiento y la colocación de avisos es importante. Se ha comprobado que el usar los candados y avisos en los circuitos y equipos es una forma segura y efectiva de reducir los accidentes eléctricos. Ok, lo que les mencioné, aquí se ve un poco mejor. Ok, aquí está bloqueado, tiene la etiqueta de que no debe operarse, que no debe encenderse, y tiene puesto el candado. Yo que estoy adentro haciendo el trabajo soy la que tengo la llave, y cuando yo salga es que podemos encender el equipo. Después de mover la palanca de desconexión a la posición de apagado, coloque el aviso, aplique el candado de tal forma que este asegure que la parte desenergizada esté desenergizada y evite una energización accidental. Evitar que alguien llegue y lo encienda. ¿Ok? Todo aviso debe advertir por escrito que está terminantemente prohibido remover los avisos sin la debida autorización. Si no se puede colocar un candado, tome medidas de seguridad adicionales, como por ejemplo remover un fusible, bloquear un interruptor de control o abrir un elemento de desconexión adicional. Es decir, interrumpir el circuito. Utilice el equipo de análisis adecuado debidamente conectado a tierra, al igual que los procedimientos correctos de análisis para verificar la ausencia de corriente o la presencia de carga eléctrica almacenada. Es decir, tenemos que asegurarnos de que no hay voltaje, bajaste el main, pusiste tu tag, midan que no hay voltaje ahí, que no hay nada de energía conectada. Si hay algún capacitor, asegúrese que ese capacitor no tenga voltaje almacenado, ¿okay? Que no haya, como dice aquí, energía almacenada. Descargue cuidadosamente el voltaje almacenado o en los capacitores usando los cables de contacto a tierra y las técnicas apropiadas, ¿ok? Ya hemos hablado de esto antes. Utilicen una resistencia para descargar los capacitores. Hay unos cables que están conectados a tierra que tú puedes hacer ese corto entre los capacitores y corto entre sí, corto contra tierra, ¿ok? El manual de los servicios de fabricantes debe proveer los procedimientos correctos para descargar cada sistema. Nunca toque un equipo para averiguar si hay electricidad almacenada en un circuito desconectado. Yo sé que hay muchos procedimientos caseros, digamos así, para saber si hay electricidad. Mejor
tomemos las medidas que conocemos, que hemos explicado anteriormente. Si hay alguna duda, consulte con el representante de seguridad de la compañía o del supervisor antes de proceder. Los avisos y candados pueden ser removidos únicamente por la persona que lo instaló o por el supervisor de esa persona. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer estos trabajos. Asegúrense que no hay voltaje, midan, si no, descárguenlo. Recuerden que hay algunos instrumentos que tienen opción como baja impedancia para descargar capacitores también. El supervisor puede designar a una persona calificada para que remueva un aviso o un candado si está seguro de que el equipo ha sido restaurado a una condición segura de operación y la persona que aplicó el candado del aviso ha sido notificada. Esta persona puede o debe ser informada antes de que se realice cualquier trabajo en el equipo. Acciones que deben realizarse en caso de ocurrir un accidente. Bueno, retire a la persona accidentada tan pronto como sea posible del lugar o del sitio que está recibiendo la energía eléctrica. Por supuesto, tenga en cuenta en no tocar a la víctima, utilizar piezas de madera o paño seco, si es posible corte la energía eléctrica. Si el accidente es en alta tensión, hay que desconectar de inmediato la energía. No se debe actuar hasta no tener la certeza de que los equipos o las líneas están desenergizadas. Muchas veces pensamos en la persona y no pensamos en que la energía todavía está on. Hay que desenergizar para poder ayudar. Mande a avisar a la oficina de la empresa o mande a buscar un médico con 911. ¿Ok? Preste los primeros auxilios adecuados lo más pronto posible. Aquellos que estén certificados, que tengan su certificado de primeros auxilios, pues pueden ayudar. No suspenda la aplicación de los métodos de resucitación hasta que un facultativo lo determine así, a menos que el accidentado de francas muestras de recuperación. Abrigue el cuerpo de la persona y dé masajes para evitar que se enfríe. No suministre bebidas alcohólicas o estimulantes de ninguna manera, ni bebidas ni alimentos. Bueno, estas son algunas de las acciones que deberíamos tomar cuando vemos una persona con este tipo de accidentes. Herramientas para trabajo eléctrico. Bueno, ya lo hablamos antes. Los guantes sirven para mantenernos aislados, muy importante. Cuando hagamos trabajos con electricidad, pues se distinguen de varias clases de guantes aislantes de la electricidad en función del voltaje que estamos trabajando, ¿ok? Y en relación a ello, el electricista debe seleccionar el tipo de guante más apto para su uso. Y yo les decía que tenía por acá una imagen. Bueno, cerré la página web, pero ya les voy a mostrar. Hay una página que es donde usualmente compro el equipo de protección personal. Ustedes pueden poner por acá guantes de high voltage. Ok. Y hay unos que, por ejemplo, los que yo compro, fíjense que ellos decían que se clasifican por clases, ok, de acuerdo a la insulación. Y entonces tú tienes acá, ok, de 500 voltios a 500 voltios AC, 750 voltios DC, ok, y vienen por tallas. Entonces aquí tienen la longitud del guante, ok, el color del guante, la marca de esta página porque vende diferentes marcas, ok, y los precios. Por ejemplo, recientemente compré uno tipo, creo que era uno que llegaba a 7000. Este lo necesitábamos en el lugar de mi trabajo. 7500 voltios AC, 11200 voltios DC, cuestan entre 200 y 400 dólares, ok, y de diferentes colores y tallas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que agarramos, no sé, cualquiera, vamos a agarrar este. Tú haces clic acá y entonces pones el size del guante, ok, y entonces, bueno, te dice el precio, etcétera, etcétera. Esto es como decir el guante de goma, ok, pero también traen el que es como de piel, ok, como un cuero, como una piel. No lo veo acá, pero bueno, a veces lo incluye, a veces hay que comprarlo aparte. El que compré recientemente no incluía la piel de encima, que es como un guantecito blanco, como una piel. Bueno, no lo tenía acá.
pero bueno, también los hay, ¿ves? Que son como estos de leather. Van encima de estos. Pero bueno, este es el aislamiento, o sea, te protege, fíjate, este que seleccionamos acá, te protege 7500 voltios AC, 11000 voltios DC. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a los guantes. ¿Qué más hay aquí? Calzados de seguridad. Bueno, ahí hay muchísimos para escoger. Un zapato dieléctrico es aquel destinado a proteger al usuario en zonas donde exista riesgo de descarga eléctrica, es decir, muestra características de aislamiento de cierta cantidad de energía eléctrica para permitir trabajar al usuario en condiciones de riesgo de descarga. Zapatos hay muchísimos, tamaños, colores, ok, yo puse algo así como que shoes, safety shoes en realidad se llama ellos, safety shoes, ok, for men. Yo uso unos que son Skechers, que son económicos. Vamos a ponerlos a ver si salen acá. O se escribe Skechers, algo así. A ver si salen. Bueno, hay muchísimos. Estos son algunos ejemplos, ¿ok? Que tienen su punta de, digamos, para trabajos industriales y pues también son aislados, ¿ok? Muchísimos ejemplos. Bueno, ustedes eso lo hay por todos lados. ¿Qué más? Lentes. La función principal de estas gafas es de proteger los ojos contra partículas, campos de alta y baja energía. ¿Ok? Lentes igual, ustedes lo pueden buscar en internet. Safety glasses. Ok, glasses. Uline vende muchísimos modelos. Estos son tipo goggles, que son como, digamos, forrados por dentro. Estos son los basiquitos, súper económicos. Hay unos que te sirven para ponerlos encima de tus lentes de ver, de lectura. Bueno, hay muchísimos tipos de lentes. Ahí lo tienen. Casco. El casco debe ser aislante para prevenir el roce de la cabeza con algún cable sin darse cuenta. Se fabrican de distintos colores y se fabrican contra impactos, fuerzas e incluso contra trabajos en rangos de baja y media tensión. ¿Ok? Ropa de seguridad, ropa destinada para señalizar visualmente la presencia del usuario, es decir, con colores fluorescentes. Con el fin de que éste sea detectado en situaciones de riesgo bajo cualquier tipo de luz diurna o haz de luz artificial. Hay ropa también que está diseñada para fuegos, para el riesgo, para el arco eléctrico, ¿ok? Incluso unas máscaras, además del casco, pues también hay como una especie de máscara. Arnés es un elemento de seguridad usado en diferentes ámbitos para trabajos en alturas mayores de 1.8 metros. Hay arnés diseñados especialmente para trabajos con riesgos eléctricos. Está fabricado con fundas protectoras de vinilo que cubren los componentes metálicos. Ok, bueno, esos son los arnés. Y bueno, ya para finalizar, recomendaciones. Cuando se trabaja con herramientas y especialmente si se hace con tensión, es conveniente tomar muchas precauciones y respetar las normas de seguridad. Cuando se golpee, cuando se hacen agujeros o cuando se usa la sierra sobre superficies duras, utilice gafas de seguridad. Las herramientas que utilizan los electricistas o los electrónicos han de tener necesariamente el mango recubierto de un material aislante, con el fin de proteger al usuario de posibles descargas eléctricas. No utilice escaleras metálicas cerca de objetos energizados.